sobre este lugar, sediento estoy de ti. Y eso empezó a llamar la atención de las grandes autoridades que en algún momento tenían sueños, que tenían luchas y que había chicos y jóvenes con una capacidad impresionante de resolver problemas, de interpretar sueños, y eso empezó a llamar la atención de las autoridades. Y claro, Daniel empezó a ocupar no solamente un cargo político, empezó a servir a Dios desde un cargo político, dando testimonio de que él no se arrodillaba como los demás ante las estatuas, que él tenía carácter y una capacidad pues, tenía una vida de oración profunda. Para Daniel era más importante la oración que otro tipo de cosas que las personas podían desarrollar en su vida cotidiana. Entonces, lo que yo quiero decir es que desde cualquier lado, desde cualquier profesión, sin estar en Dios, puede usted cumplir muchas que significan de testimonio, de evangelización, que están completamente ligadas en todo aquello que está en nuestro entorno. No solamente Daniel, cuando usted se pone a mirar en la Biblia se encuentra un Nehemías que era un copero, que servía por allá a otro imperio y terminó siendo inspiración en el lugar en el que estaba. Entonces, no siempre hay que estar de lleno en el servicio a Dios para pensar que no estoy sirviendo porque no estoy de lleno. Sí puede servir, aunque no esté de lleno, enseñando completamente la palabra del Señor. Y evangelizando también es una forma de servir a Dios. Me imagino que es una de las más importantes, pues compartir la palabra de Dios. Sí, Carolina, creo que una de las cosas más importantes para Dios es que nosotros podamos estar en el día a día, en el uno a uno, compartiéndole al amigo, al compañero de trabajo, compartiéndole al vecino, y no compartiéndole muchas veces de esa manera intensa, que pues a veces Dios la permite dependiendo de la personalidad. Hay personalidades que son muy fogosas, son muy intensas, son muy evangelistas, y es respetable. Es respetable porque Dios siempre usa las personalidades y los caracteres como Él quiere, y a veces usted se puede encontrar en la calle un personaje que grita duro, arrepiéntase, Cristo está que viene, y de pronto usted es como que, oye, ese loco, ¿qué? Ese loco está cumpliendo un propósito de parte de Dios, está asumiendo la tarea de ser un evangelista desde su personalidad, y Dios lo usa. Ese era Juan el Bautista, ¿verdad? A otros Dios los usa para tocar puertas, a otros Dios los usa a través de la música, a otros Dios los usa a través de diferentes artes, de diferentes maneras, desde diferentes conocimientos para compartir el mensaje de Dios. Desde el fútbol, desde diferentes canales Dios puede usar. Mire, a mí me impresionó un chico que en los Estados Unidos, y creo que esto lo dije en una reunión anterior, todos se ponían de rodillas en pos de protestar contra el abuso de las comunidades negras en Estados Unidos, y el negrito no se arrodilló, se quedó parado, y luego en una entrevista dijo que él marcaba la diferencia y que pues que lo que quería era decirle a las personas que deberían de buscar a Cristo, que deberíamos de realmente postrarnos ante Jesucristo. Y solamente con esa actitud en un partido de fútbol llamó la atención y se volvió la forma y la manera de hablar de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, desde diferentes labores, profesiones y tareas se pueden cumplir los servicios. Mire, Carolina, es más, hay una parte de la Biblia donde dice que una mujer que vivía en el templo, dice que ella vivía en el templo, y una de las cosas que ella hacía era que oraba y ayunaba, y dice que orando y ayunando le servía a Dios. Entonces, alguien podría estar en su casa orando por otros, orando por sus vecinos, orando por compañeros, orando por muchas cosas. Y se lo digo muchas veces a las madres que están en el hogar y que me dicen, Holmen, ¿yo cómo le puedo servir a Dios? Ore, empiece a orar por un montón de te cosas iba a que son decir, importantes. porque hay muchas personas que me dicen, es que yo no soy evangelizadora, pues a mí no me pongas a hablar de Dios porque yo soy callada. Lo único que mínimamente hago es con mi testimonio que vean, pero de hecho yo ni siquiera comento que soy cristiana, o cristiano. No digo nada porque no hace parte de mi personalidad, pero entonces uno dentro de su casa puede hacer también servicio a Dios, pues eso es diferente. Sí, también. Es completamente cierto, Carolina. Es más, cuando usted se pone a estudiar la Biblia, cuando Cristo muere,
había como un seguidor secreto que estaba cercano a Herodes y pidió el cuerpo de Jesucristo para llevarlo a un lugar que él mismo tenía de su propiedad y puso el cuerpo del Señor Jesucristo en un lugar maravilloso. Y este personaje no andaba detrás de Cristo, ni se mencionaba tanto en la Biblia, ni era uno de los 12 apóstoles. Y te digo una gran verdad, cumplió un enorme y tremendo servicio. Prepararle el sepulcro a Jesucristo. Maravilloso. Sirvió. No nos vayamos tan lejos, Carolina. Cristo estaba en medio de una reunión y llegó una mujer y cogió un perfume carísimo, y se lo derramó en los pies a Jesucristo. Y los discípulos empezaron a decir, maestro, pero ese perfume lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer cumplió una labor, cumplió un servicio, me ungió, me está preparando antes de la muerte. Y donde quiera que se hable de esta experiencia, se recordará a esta mujer. Entonces, son tantas cosas que están ligadas al tema del servicio. Con pequeñas o con grandes cosas podemos servir. Y no nos engañemos, Carolina, en algo. No pensemos que el que está en un púlpito y que tiene una iglesia muy grande es aquel que entonces está en el gran servicio de Dios. A veces el gran servicio de Dios está en ese 1 a 1. A veces ese gran servicio de Dios empieza en su casa, con su familia. Ese gran servicio comienza en su empresa, con sus compañeros de trabajo, con esa pequeña empresa que usted tiene, donde usted empieza a sembrarle a sus empleados lo importante de que ellos tengan principios, de que vuelvan su corazón a Dios y que la vida no consiste solamente en esa labor que tienen ahí en la empresa, sino lo importante de darles conciencia de que hay algo más allá de laborar en la vida cotidiana y es pensar en lo eterno. Entonces hay muchas formas y maneras, Carolina, en las que podemos servir, ¿verdad? Muchas. Y mientras más conocimiento tenemos de Dios, el servicio se vuelve más amplio, más profundo, más especial. Empezamos a fluir en una capacidad de entender que algunos Dios los lleva a la cárcel, otros Dios los lleva al campo, otros Dios los lleva a trabajar con ancianos, otros Dios los lleva a trabajar con niños, otros pueden estar en su casa orando por los que estamos afuera todo el tiempo en la vida cotidiana, otros pueden servir enseñando la palabra a otros para que puedan enriquecer su fe, otros pueden inspirarnos desde la música a ser conscientes de la gloria de Dios, de lo que la naturaleza en nuestro entorno realmente tiene como esencia de esa sabiduría y de esa riqueza de Dios. Entonces, son muchas las formas que podemos encontrar para cumplir el propósito de servir a Dios. Y también le puedo orar a Dios. Yo también puedo orar a Dios y decirle, muéstrame cómo puedo servirte, cuál es ¿a qué me trajiste? Bueno, entonces estábamos hablando, Carolina, acerca de todas las formas y las maneras en las que podemos nosotros servirle a Dios y que la mejor forma de crecer en el entendimiento de cómo y de qué forma le puedo servir a Dios es importante tener mucho conocimiento de la Biblia. ¿Y por qué lo digo, Carolina? Porque hay muchas personas que pueden, entre comillas, estar sirviéndole a Dios, pero no le están sirviendo a Dios. Hay grandes ministerios, grandes iglesias, grandes organizaciones que entre comillas le están sirviendo a Dios y no le están sirviendo a Dios. Y que un día Dios les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y eso que lo vimos en las iglesias de Apocalipsis. Para quien no haya estado, los invitamos a que revisen las iglesias de Apocalipsis para que vean que hay iglesias que no sirven a Dios, sino al diablo. Es completamente cierto. O no solamente les sirven al diablo, están haciendo una labor donde sus vidas se están endiosando, donde la gloria no es de Dios sino de los hombres, ¿sí? Porque solamente se busca el reconocimiento humano, la gloria humana y todos aquellos intereses que tienen que ver con los deseos humanos del corazón, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es esa doctrina sana en la que debo crecer para tener un servicio eficaz y para asumir un servicio
que un día estemos delante de Dios y que no tenga que decirnos Dios no los conozco, sino que Dios nos tenga que decir bienaventurados, vengan amados, fieles y disfruten del reino que fue preparado para ustedes. Sí, esa es una oración constante que yo hago, que me quite la venda si estoy engañada. Holmen, voy a preguntar algo pesado. Los que no son elegidos, los que no son salvos, nacieron con el propósito de servirle a los que sí son salvos. Eso es algo que inclusive siempre Bueno, me lo he preguntado. Es como el viejo refrán que dice, por ahí nadie sabe para quién trabaja. Bueno, he pensado que personas que no fueron elegidas por Dios, aparte de lo que estaba diciendo al principio, que cumplen el propósito de llevarnos a procesos fuertes de aprendizaje, de formación, de enriquecer nosotros la capacidad de perdonar, de muchas cosas espirituales, creo que también los que no son salvos a veces cumplen propósitos de generarnos un bienestar. Es más, a veces usted se pone a leer la Biblia y encuentra textos como estos. Y el impío o el que no es elegido por impío terminó dejando cosas materiales para que las disfruten aquellos que fueron elegidos por Dios. Entonces el impío amontonará riquezas para que aquellos que son de Dios las disfruten. Cosas como esas nos hacen entender que muchas veces las personas que no son elegidas cumplen un montón de propósitos y de labores a la hora de intervenir en la vida de un ser humano. Voy a decir algo que es muy fuerte, Carolina, muy fuerte, y pues espero que todos tengamos la madurez de entenderlo. Pero yo recuerdo una vez que un hombre me dijo, Holmen, por el estilo de vida, por la forma en que vivió y murió mi papá, y hay formas y maneras en las que las personas mueren que no tenemos que ser ni adivinos, que no tenemos que ser Dios para entender que se perdieron por las condiciones como mueren en medio de la vida cotidiana. Y aquí hago un paréntesis porque a veces la gente dice, ¿quién es usted para decir que tal persona se salve? ¿O quién es usted para que diga que tal persona se condene? No soy nadie, en lo absoluto. Pero hay condiciones y hay estilos de vida que, como la misma Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando usted empieza a conocer los frutos de la vida de una persona, usted sí crece Judas, en el... Sí, pues obviamente, si alguien me dice que Judas se fue para el cielo, está completamente equivocado. Y quiere que le diga una gran verdad, Carolina. Hay predicadores que dicen que Judas se salvó. Y usted los puede escuchar en internet, que dicen que Judas se salvó. Entonces, yo no soy Dios, no soy el Todopoderoso, soy un simple mortal, un pedazo de tierra, pero sé que Judas se fue para el infierno. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice y porque sus frutos así lo demuestran. Entonces, a lo que quería ir es que alguien me dice, Holmen, lo que voy a decir es muy duro. Yo sé que mi papá se murió y se fue al infierno por sus frutos y por su forma de vivir. ¿Qué propósito cumplió? ¿Y sabe qué se me vino como respuesta? El propósito de que usted estuviera con vida y usted fuera elegido por Dios. Usted fuera elegido por Dios. O sea, darle la vida. Tuvo el propósito de darle la vida. Tuvo el propósito de darle la vida y de que esa persona fuera elegida por Dios, porque es una persona que tiene una vida conforme al corazón de Dios y es una persona que tiene un entendimiento muy profundo. Lo tiene tan profundo, Carolina, que no todo el mundo que tiene un entendimiento profundo reconoce que alguien tan cercano a su vida, que ama o que amó, entiende que se perdió. Porque la mayoría de las personas les cuesta entrar en ese entendimiento que alguien de nuestra familia pudo haberse perdido, ¿sí? De la forma y la manera en la que murió. Todos quisiéramos que nuestros familiares fueran salvos. Todos quisiéramos, es más, quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona llegó al entendimiento tan alto de entender que su papá se perdió, pero entramos a comprender que el propósito que cumplió su padre fue darle a él, ¿qué? La vida. De darle la vida. Y que entrara y seguro pues tuvo otros propósitos, o sea, durante su vida generó diferentes propósitos. Sí. Voy a decir una cosa muy loca y si estoy diciendo algo muy pasado, pues me perdona los que están oyendo y obviamente tú también,
Yo siempre lo he visto así, como la vida del cristiano. Es como si naciéramos como en un juego de videos donde tú estás lleno de obstáculos, donde toda la vida te encuentras con obstáculos, el que te engaña, el que te roba, el que te genera dificultades, el que se ríe de ti porque eres cristiano, y estás como pasando toda la vida por una cantidad de obstáculos, y es como si todas esas personas que llegan a generar obstáculos llegan a generarte enseñanzas. Entonces, claro, el que me engañó, aprendí y conocí a Dios y conocí propósitos de Dios, crecí, me fortalecí mi estilo de vida cristiano y así. Entonces, pero por eso digo que suena fuerte, porque es como si todos esos obstáculos fueran esas demás personas que llegan a cumplir ese propósito. Y así más o menos lo entendí en una prédica de por qué Dios permite el mal. No sé entonces si esa parte suena muy a fábula o si puede ser verdad. Bueno, Carolina, siempre he pensado que la vida del cristiano está llena de momentos difíciles a los que son elegidos por Dios para ser formados en un carácter y en una mente que es la mente de Cristo, no nos corresponde fácil. Además que siempre he pensado que como nuestra vida no termina, Carolina, solamente aquí en la tierra, sino que nuestra vida tiene algo que se llama la eternidad, porque nuestra vida tiene un lugar especial que se llama el cielo. Siempre he dicho, Carolina, que Dios al cielo va a llevar personas formadas, transformadas, instruidas, procesadas. O sea, no vamos para cualquier parte. Una vez yo le decía a alguien que me decía, pero es que ¿por qué a mí me toca tan duro esta vida tan difícil? Y yo, es que usted fue escogida para estar en el mejor lugar del universo. Usted fue escogida para estar con Dios en una eternidad, no es cualquier lugar. Y aquí hago un paréntesis, Carolina, porque creo que una de las grandes cosas que aprenderemos con entendimiento en la vida eterna es qué pasó con Satanás. Satanás era un ángel, Carolina, que estaba allí arriba y que se rebeló contra Dios. Y que sí creo que una de las cosas que Dios no quiere que se repitan es la experiencia de Satanás, de eso que aconteció en el cielo, de cómo es posible que el pecado nació en el cielo. El pecado no nació solamente en la tierra, nació en el cielo porque Satanás pecó contra Dios. Un ángel llamado Lucifer pecó contra Dios. Entonces creo que también por eso Dios permite que Satanás esté en la tierra, que el mal esté aquí, porque todo esto nos va a llevar a un grande aprendizaje de que por más que alguien se quiera rebelar contra Dios, nunca va a poder vencerlo, nunca va a poder realmente ser más que Dios o mejor que Dios. Y creo que también esa es una de las grandes enseñanzas que tanto Dios le está dando a Satanás, a los ángeles caídos, como al ser humano. Las consecuencias tan terribles que tiene rebelarse contra Dios. Entonces Dios no nos va a llevar al cielo para que en algún momento Julanito se rebele, Peranito empiece a armar un combo o empiece a armar un grupo empezando a rebelarse contra Dios, porque es algo que Dios no quiere que se experimente de nuevo. Entonces creo que hay muchas respuestas que vamos a tener en la vida eterna, pero que tienen una esencia ligada al gran aprendizaje del mal y de lo grave que es rebelarse contra Dios. Que eso es lo que hizo Satanás, se rebeló contra Dios, y todas las consecuencias que experimenta Satanás son parte de ese propósito de que con Dios nadie puede, jamás nadie puede contra Dios. Así venga del cielo, así sea uno de sus ángeles creados, nunca jamás podrá contra Dios. Ok, bueno, vamos a responder una pregunta de María Eugenia que pregunta, pues resumamos la Holmen porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo orar? Pregunta, espérame un momentico, dice, ¿cuál es la mejor manera de orar? Eso lo hemos hablado en otros conversatorios un poquito más profundos, yo se lo paso, pero danos un recorderis de cómo orar. Bueno, ¿cómo orar? Primero, una de las cosas que me parece importante es que cada vez que vengamos a orar tengamos un corazón contrito y humillado, o sea, que reconozcamos lo mucho que necesitamos a Dios, que nos acerquemos con un corazón sincero, que usted pueda abrir su corazón y hablarle a Dios esas cosas que a usted le da pena hablárselas a sus hijos, a su esposo, a su hermano, a su amigo. Incluso esta semana alguien me decía como, Holmen, es que yo necesito como liberarme, quiero como sacar de mi corazón un montón de cosas, y yo siempre digo, ve a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, habla con tu padre que está en secreto y entra en esa condición de desahogarte con Dios, de decirle, Dios, estoy
estoy triste por eso, estoy desanimado por tal cosa, me molesta esto. O sea, que usted abra su corazón. Dios, mira, reconozco que en mi corazón hay avaricia, hay lujuria, reconozco que en mi corazón hay amargura. Dios, pero yo no puedo continuar con esta amargura, no quiero que esta amargura me quite la tranquilidad y la pasión de poder vivir en la vida cotidiana o de dormir tranquilo. Entonces, sinceridad, aparte de tener mucha sinceridad, es también demasiado importante enriquecer mis oraciones con la gratitud. Es tan importante dar gracias, es tan hermoso uno crecer en esa capacidad de dar gracias por las cosas que Dios nos entrega. También en nuestra oración, Carolina, es demasiado importante. Son muchas cosas que podemos ponerle a nuestra oración, pero creo que lo fundamental es ser sinceros y abrir su corazón de la manera más profunda, hablando profundamente a un Dios que siempre nos escucha y que muchas veces la gente a veces me dice como, pero es que yo le hablo a Dios y Él no me responde, o yo le hablo y como yo sé que Él me está respondiendo, o como yo sé que Él me está escuchando. Hay un pensamiento que dice que de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que darle cuentas a Dios. Eso quiere decir que siempre nos está escuchando. Entonces, cada vez que usted vaya a orar, tenga la plena certeza de que Dios te está escuchando cada una de tus oraciones y cada una de las cosas que salen de tu corazón. ¿Cómo llegan las respuestas? Las respuestas llegan a través de nuestra vida cotidiana. Las respuestas llegan a través de la misma Biblia. Las respuestas pueden venir a través de sueños. Las respuestas pueden venir a través de alguien que Dios pone en tu vida para traerte esas respuestas sobre esas cosas específicas que o preguntas o que sencillamente deseas entender. Dios permite que vengan respuestas. Las respuestas de las cosas que pedimos las vamos viviendo en esa vida cotidiana, de lo que va pasando, de lo que va aconteciendo. Creo que lo que nos va pasando y lo que nos va aconteciendo es la mejor forma de uno mirar cómo Dios está respondiendo a lo que Él quiere, más allá de lo que yo quiero, porque también nunca podemos olvidar que siempre va a ser más importante la voluntad de Dios que mi voluntad. Y para crecer en el entendimiento de lo que Dios quiere, pues me toca estudiar mucho qué es lo que Dios dice a través de su Biblia. Es que por eso siempre digo, es que el estudio de la Biblia es muy fundamental, es fundamental, porque también a través de la Biblia yo puedo crecer en oración, ¿sí? A través de la Biblia puedo inspirarme en palabras, en pensamientos que Dios ha dejado en la Biblia, de los que yo me puedo aferrar, ¿sí? Y llevarlos en mi vida de oración. Entonces hay pensamientos donde Dios dice, yo estaré con ustedes todos los días de la vida. No tengan miedo a las cosas que van a enfrentar, sean valientes. Son pensamientos que Dios deja y que a la hora de yo ir a la oración te pido, Dios, avívame, ayúdame a ser valiente. Se van estos miedos que quieren dominar mi corazón, que quieren dominar mis emociones. Toma el control, Dios, de mis pensamientos. Dame esa fuerza que necesito, esa capacidad de enfrentarme a la vida cotidiana, entendiendo que tú me vas a iluminar, me vas a mostrar de todas las formas posibles por dónde debo encaminarme y de qué manera debo hacer las cosas. Entonces, la oración es muy profunda, Carolina, pero es como lo que quiero dejar de pensamientos a la hora de poder enriquecer nuestra vida de oración. Ok, llegamos a una conclusión, Holmen, y es que definitivamente el propósito de la vida, desde lo que Dios nos dice, es muy diferente al que nos cuentan a nosotros. El propósito definitivamente no era ni casarnos, ni tener hijos, ni comprar casa, ni trabajar toda la vida, ni terminar una profesión, entendiendo que todo eso puede ser parte de lo que Dios quiere que hagamos para cumplir el propósito. Es decir, sí, yo puedo ser mamá para llegar a tener un propósito en mi vida de servir mejor a Dios, pero no quiere decir que el propósito fundamental es ser mamá. No, ser mamá es la forma como Dios usa para llegar al propósito, es claro. Creo que los propósitos más fundamentales son conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios y servir. Ahí están los dos propósitos más grandes de la vida, conocer a Dios y servir. Todo lo otro siempre será añadido a esa vida que Dios enriquece para armonizar todos los propósitos que quiere cumplir en su vida. Porque aquí quiero terminar con esto. Jesucristo ni se casó, ni tuvo hijos. Es más, no tenía ni siquiera casa. No tenía una casa. Usted se puede imaginar
el hijo del rey del universo no tenía casa. Y yo no puedo decir que porque Jesucristo no se casó, que porque Jesucristo no tuvo hijos, que porque Jesucristo no tuvo casa, que porque Jesucristo no tuvo pareja, entonces no cumplió propósitos en la vida. Cumplió los más importantes. Entregó su vida en servicio de los demás. ¿Ok? Entonces, aclaro, maravilloso tener hijos, maravilloso tener una familia, maravilloso ser un empresario, maravilloso tener una casa, una mansión, maravilloso cumplir un montón de sueños humanos, es maravilloso. Pero que dentro de todas esas cosas humanas, la esencia de Dios siempre sea más fuerte, porque un día nos vamos a ir sin casa, sin hijos, sin empresa, sin negocio. Y entonces, ¿qué pasó? Llega la gran verdad. Lo eterno es lo realmente importante. Listo. Sí, señor. Bueno, esperamos que este tiempo de preguntas y respuestas haya sido de gran bendición. Ya saben que todo queda en YouTube. Compartiremos el enlace. ¿Me recuerdas, Holman, para que lo compartamos al grupo de WhatsApp? Recuerde que pueden entrar a YouTube y pueden buscar el teacher, preguntas y respuestas, y ahí van a encontrar muchas preguntas, muchas respuestas y también los mensajes que vamos subiendo constantemente. Y también puede compartir los mensajes con otras personas. Nos pueden seguir en YouTube. Si usted nos sigue en YouTube y se suscribe, cada vez que subimos un video, a usted le sale y le aparece el video. Y en Instagram también puede buscarnos como el teacher y ahí van a encontrar también videos y mensajes que subimos. Y nunca olvide que los domingos estamos siempre a las 10 de la mañana y qué rico que usted pueda invitar a otras personas cuando alguien esté interesado en su entorno. Esa también es una manera de servir, Carolina. Cuando usted que está en esta plataforma invita a otra persona para que se acerque a estos espacios a conocer de Dios, está haciendo un servicio ¿de qué? De evangelizar y volverse puente para que otra persona sea ¿qué? Restaurada, edificada, bendecida, transformada, que su mente crezca en la capacidad de entender los problemas que tiene, las dificultades que tiene y que pueda realmente madurar y llegar a ese propósito grande de la vida eterna. Así que comparta con otras personas estos espacios, que es una manera de servirle también a Dios.